Mi nombre es Marcela Herrera, soy Product Manager de Comercial LBF Limitada y doy la bienvenida a a todos y todas ustedes. En primer lugar, queremos agradecer el trabajo de HIEC para llevar a cabo este seminario, que es harto trabajo, y agradecer también el trabajo de nuestros enfermeros del Departamento de Desarrollo Clínico de LBF y de los consultores de ventas que han colaborado activamente con la difusión. En primer lugar, quiero contarles que Smith Nephew ingresó al mercado de la terapia de presión negativa hace aproximadamente 18 años, y LBF incorporó en Chile su marca Renasys hace 9 años, logrando presencia hasta el momento en alrededor de 65 instituciones públicas y privadas. Uno de los pilares fundamentales de nuestro trabajo es aportar conocimiento y acompañar a enfermeras y enfermeros en el día a día de la práctica del sistema. Eso es lo que nos lleva a estar aquí hoy con ustedes. Esperamos que sea una jornada muy provechosa. Y bien, para partir, los dejo ahora con Claudia Ramírez, enfermera y presidenta de HIEC, quien será la moderadora de este webinar. Claudita. Muchas gracias, Marcelita. Yo ya había partido saludando a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas y todos a este, nuestro segundo webinar. Y queremos saludarlo y queremos decirles que hemos preparado esto en nombre de la Asociación Chilena de Heridas, Estomas y Continencia, y estamos felices que quieran seguir participando en nuestros webinars. El webinar de hoy se llama Terapia de Presión Negativa Tradicional y Descartable, optimización del cuidado en el tratamiento de heridas. El objetivo principal de este webinar, queridas y queridos, es nosotros empoderarlos en el manejo de esta terapia. Lo ideal sería que los enfermeros y enfermeras supiéramos y pudiéramos sugerir. Hay algunos lugares en donde la enfermera toma la decisión, en otros no, pero nosotros lo que queremos es ampliar los conocimientos y saber que esta terapia es una terapia efectiva, que tiene evidencia, y que en el fondo como que abramos la cabeza y la mente y sepamos que muchas de las heridas que a lo mejor están con problemas, que son heridas profundas, que exudan demasiado, a lo mejor rápidamente nosotros los podemos sacar adelante. ¿Cómo se va a dividir este webinar? Bueno, la primera parte vamos a estar mostrando una presentación que está basada en la evidencia y les van a explicar cómo funciona la terapia de presión negativa. Y la segunda parte es la parte en donde nosotros vamos a aplicar todo este conocimiento, vamos a bajar la evidencia científica y la vamos a aplicar en pacientes. Por lo tanto, vienen los casos clínicos muy interesantes, cada uno en distintos niveles de atención. Otra cosa importante es que si quieren hacer preguntas, por favor, les pedimos que ocupen la casilla de preguntas y respuestas. El chat va a ser solamente para saludos y para eso, pero si quieren preguntar, en la casilla de preguntas y respuestas. Ahora vamos a partir con una evaluación. No es una evaluación. Lo que vamos a hacer es que vamos a mostrarles, o sea, claro, sí, les vamos a pasar una serie de preguntas que les vamos a hacer ahora previo a la presentación, y luego esas mismas preguntas las haremos cuando terminen todas las presentaciones, para ver si lograron internalizar el conocimiento y aprender algo también, que eso es lo importante, de que aparte que nos veamos y nos saludemos y compartamos este momento grato, pero que también aprendan. Felipe, les presento a Felipe, que está tras bambalinas, que nos va a poner que les va a enviar las preguntas para que las contesten en estos momentos. Felipe, ¿se van a ver las preguntas en la imagen? Sí, se van a ver. Denme un segundito para salir de aquí. Muchas gracias. ¿Entendieron? Entonces ahora todos van a contestar. No les vamos a poner nota, así que contesten lo que crean, ¿ya? Sí, Claudia Herrero, el audio, y esto es un formato webinar, entonces no pueden prender las cámaras ni hablar.
No, de nada, sí. Cuando son formato webinar, cuando son muchas personas, no está la opción. La Connie Cantaruti está conectada también, Connie. Dani Vega, de la UPC de Hospitales San Bernardo. Oye, tenemos de todo, ya. Chiquillos, partieron las preguntas, empiecen a contestarlas. La primera pregunta dice, ¿puede él o la profesional de enfermería indicar terapia de presión negativa para el manejo de una herida aguda o crónica? Solo pueden marcar una alternativa. La segunda pregunta es, me imagino que ya contestaron la primera, ¿cuál es la frecuencia de cambio de terapia de presión negativa tradicional en una lesión con exudado moderado? Tienen 3 alternativas, solo pueden marcar una. Felipe, ¿podemos pasar a la otra? No veo las otras preguntas, por fin. ¿Les Ahí aparece? están. ¿Sí? ¿Les aparecieron todas las preguntas ya? Es que yo solo puedo ver la 1 y la 2, por eso no sé si ya... Queridos, en el chat contéstenme si ya pudieron hacer... Ah, ya aparecieron todas, votaron. Gracias, Christopher. Perfecto, ya. Excelente. Sí, Sé que ya las contestaron todas. Yo no pude leer las otras, pero ya las leeremos al final porque les vamos a hacer las mismas preguntas al final. Nos faltó el premio, chiquillos, de LBF, ¿eh? Nos faltó, perdón, recién me acordé cómo no les vamos a dar un premio cuando el que conteste todo bien. Ya. Perfecto. Contestaron todo. Entonces, partimos. tenemos 81 de los 145 Ah, que ya, no. están. Queridos, faltan por contestar. Falta premio, ¿viste? Aquí están diciendo falta premio, falta premio. Una Novomed, por lo menos. Una miel de Ulmo, digo yo. Ulmo Plus. Sale muy caro enviar a regiones. Mire, le están cuidando el bolsillo. Las enfermeras, ya. ¿Cuánto llevamos contestado, Felipe? 96. Ya. Chiquillos, por favor, tienen que todos contestar. Ah, puede ser que los que recién se estén uniendo no entiendan lo que estamos haciendo. Se les mandó, esto fue por el chat, Felipe, ¿cómo les mandaron las preguntas? No, la pregunta aparece de Ah, manera ya. espontánea en la pantalla. Ah, perfecto. Ya, aparece de manera espontánea, así que porfis, no pude enviar, dice la Lucila Tirado. ¿Y por qué no pudiste enviar? Claudia Herrero dice que no las ve. A lo mejor por eso no las... ¿Y si las colocáis por... ¿Debería aparecerle automáticamente, Felipe? Lo que estamos haciendo es contestando unas preguntas que son previas a que comience la primera charla magistral de terapia de presión negativa. Tienen que bajar, ya. ¿Cómo estamos, Felipe? Tenemos 106 Ah, ya viste, ya de están. 138. La Claudia dice que le apareció la primera y nada más. Ahí, Tiene que bajar con la barrita que está al costado derecho o bien apretar siguiente. Son las dos opciones que pueden aparecer para que vaya viendo las siguientes preguntas. la Teresa, hoy están reclamando que dicen que Ulmo Plus no está en el sur. Para los que están de celular. Ah, ya, miren, Jocelyn Cubillo dice que para los que están desde celular, donde dice más, dice votaciones, ahí pueden contestar. Puede ser que también haya gente conectada desde los celulares, entonces. Ya. ¿Estamos, Felipe? Yo creo ya está el Sí. 80% de los Ya. conectados con la encuesta respondida. Perfecto. Entonces, queridos, Bien. vamos a partir con nuestra primera presentación, que se titula Actualización en el tratamiento de heridas con terapia a presión negativa, y va a estar a cargo de María Fernanda Morales. ¿Y quién es María Fernanda? ¿Tienes la cámara prendida? Gracias.
María Fernanda Morales es nuestra directora del Comité de Docencia e Investigación de ACHIEC, es magíster en docencia para la educación superior, tiene un diploma en manejo integral de la persona con heridas, ostomía e incontinencia, y además tiene una vasta experiencia en manejo avanzado de heridas. Ella ha tenido mucha experiencia en manejo ambulatorio de pacientes con heridas, así que quedamos en muy buenas manos. Feñita, ¿puedes compartir la presentación? Ya. Ustedes me dicen si se ve. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto. Ya. Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Mi nombre es María Fernanda Morales y vamos a comenzar entonces con la presentación, la actualización de la evidencia de este tema. Los resultados de aprendizaje de este webinar es identificar las generalidades de la terapia de presión negativa descartable y tradicional en heridas agudas y crónicas basadas en la evidencia científica actual. Vamos a relacionar la evidencia de la TPN con resultados de casos clínicos reales desarrollados con el Time-CDST. Y el tercer resultado de aprendizaje, y no menos importante, es que vamos a integrar el liderazgo de enfermería en la gestión del cuidado de la persona que requiere terapia de presión negativa. Bueno, los contenidos vamos a pasar por las generalidades, los resultados que esperamos, cómo se instala, las indicaciones, contraindicaciones, cuáles son las diferencias y beneficios entre la terapia descartable y la tradicional, y cuáles son los momentos de transición de estas terapias. Bueno, ¿qué es la terapia de presión negativa? Esta terapia es un sistema que aplica una presión subatmosférica, es decir, negativa, continua o intermitente en el lecho de la herida, que a través de varios estudios e investigaciones ha demostrado mejorar el ambiente de la herida, le da un empuje al proceso de reparación tisular y disminuye considerablemente el tiempo de cierre de una herida. Bueno, ¿cómo funciona esta terapia? Como saben ustedes, habitualmente se utiliza en lesiones que tienen cierta profundidad o que requieren tejido granulatorio que, digamos, que aparezca en el lecho. En el lecho de la herida se coloca una espuma que tiene como unas aperturas importantes que tienen una medición en particular. Esta espuma se cubre con un transparente adhesivo, y ese transparente adhesivo se le realiza una fenestración donde se coloca una interfase o un puerto donde absorbe el exudado y esto llega a un canister o un recolector. Bueno, la terapia de presión negativa tiene un mecanismo de acción en particular. Lo importante que tenemos que saber aquí es que es una fuerza mecánica que genera un estrés en los bordes de la herida, lo que contrae el lecho de la herida y genera un ambiente que es propicio para la reparación tisular. Estas fuerzas mecánicas en la terapia de presión negativa se dividen en dos, la macrotensión y la microtensión. La macrotensión habitualmente son los resultados que nosotros podemos ver, ¿ya? Por ejemplo, es el estiramiento visible en la contracción de la espuma generado por la presión negativa, y la microtensión es una microdeformación a nivel celular que lleva a estirar la célula, ¿ya? Entonces la macrotensión es habitualmente lo que podemos ver y la microtensión es lo que se ve más bien al microscopio. Bueno, si tenemos acá un lecho de la herida con el sistema de presión negativa, tenemos que la macrotensión, como dijimos, genera una contracción de la lesión. Nosotros apretamos el botón y comenzamos a ver cómo se acercan los bordes, cómo se contrae la espuma, que incluso se logra contraer hasta un 80% de su consistencia, y vemos que la herida como que se contrae, se achica. Otro efecto de la macrotensión es la disminución del exudado. Recordemos que el exudado en las lesiones estancadas tiene una alta concentración de células senescentes, de interleuquinas, de citoquinas, metaloproteinasas que demoran el proceso de reparación tisular, que incluso lesionan la piel circundante, y en este exudado también hay una alta cantidad de bacterias. Por lo tanto, la remoción del exudado también disminuye la presencia de tejido necrótico, tejido esfacelado y los múltiples beneficios que ya conocemos. La disminución del edema es algo que también podemos ver, pero que también se evidencia a nivel microscópico, y lo importante de la disminución del edema es que disminuye la presión intersticial.
Recordemos que el edema genera que al haber mayor presión en este tejido, disminuye considerablemente la microcirculación, es decir, disminuye el aporte de nutrientes y oxígeno que requerimos para mejorar la reparación del lecho de la herida. La angiogénesis también se genera producto de que esta presión negativa provoca una alteración de la perfusión tisular, lo que estresa a los capilares o como que obliga al tejido a generar mayor cantidad de estos capilares sanguíneos que producen tejido granulatorio. Otro aspecto de la microtensión es la microdeformación. Fíjense que aquí en esta imagen, no sé si se ve en mi cursor, pero en esta imagen en la parte negra es como la espuma que está en el lecho, y en rojo tenemos el tejido, ¿ya? Entonces la microdeformación se refiere a que este efecto como de aspiradora que genera esta máquina distribuye el tejido hacia la espuma, y esta microdeformación genera que en el citoesqueleto de las células se generen como una deformación, como que se estira, ¿ya? Por lo tanto hay un estiramiento celular. Y este estiramiento celular, fíjense lo particular que tiene, es que produce factores de crecimiento endotelial, aumenta la cantidad de receptores de angiopoyetina, que son estas sustancias que estimulan la formación de tejido granulatorio, y algo muy particular que se ha visto en las últimas investigaciones es que al estirar estas células se producen elementos de la matriz extracelular como los glicosaminoglicanos, como el colágeno, como la fibronectina y otro tipo de sustancias de la matriz extracelular. En esta imagen es bastante interesante porque habla de un estudio que se realizó en los últimos años de un fibroblasto. Fíjense que aquí un fibroblasto en una condición normal, que digamos es la célula en morado, en una condición normal que tiene factores de crecimiento, que tiene una tensión isométrica, que es sumamente importante, y vamos a ver por qué es tan importante, y que tiene una matriz extracelular adecuada, permite la diferenciación celular y la proliferación celular. Pero veamos aquí qué pasa en el lado izquierdo donde dice herida. Aquí la fuerza isométrica o la tensión isométrica de una célula se pierde en una lesión crónica o en una úlcera. ¿Por qué? Porque la matriz extracelular no tiene todos los componentes, por lo tanto la tensión de la célula normal para que pueda proliferar disminuye considerablemente a pesar de tener factores de crecimiento, lo que la lleva a un proceso que se llama esferización, que disminuye su tensión y finalmente llega a la apoptosis. ¿Qué hay de interesante aquí? Que fíjense en el lado derecho, aparece cuando se aplica la presión negativa, hay una fuerza de succión donde estira la célula, que incluso se logra estirar entre 5 a 20% digamos, de que genera deformación, y esto estimula considerablemente no solo la diferenciación celular y a la migración celular, sino que con esta fuerza de succión se genera la proliferación celular, que es lo que queremos y buscamos que se produzca el tejido granulatorio. Bueno, de los tipos de presión negativa conocemos la terapia tradicional, que es por la máquina, ¿cierto? La descartable, que es lo que vamos a ver ahora. Terapia con instilación y tiempo de permanencia, terapia de incisión cerrada, que es la que habitualmente vemos como cuando los pacientes salen de pabellón. Pero en este webinar nos vamos a dedicar vamos a considerar la tradicional y la descartable. En lo tradicional podemos tener distintos equipos, varias marcas, ¿cierto? Pero todas consisten prácticamente en lo mismo, utilizan una espuma, utilizan un puerto, que es como esta prolongación hacia la máquina que absorbe todo el exudado y genera la presión negativa. Está el canister y está la pantalla para programar. Y en la terapia descartable utiliza los mismos principios, pero esta terapia es mucho más cómoda, es costo efectiva, el paciente le da menos ansiedad, permite su autonomía y requiere menor tiempo de aplicación del operador. ¿Ya? También hay distintas marcas en el mercado. Bueno, ¿por qué utilizar terapia de presión negativa? Porque queremos reducir el tamaño, porque estimula la cantidad de tejido granulatorio, porque limpia mecánicamente el lecho, disminuye la cantidad de metaloproteinasas que están presentes en el exudado, controla la cantidad de exudado que produce la lesión y reduce el edema y por lo tanto la presión intersticial, mejorando la perfusión al tejido. Bueno, aquí empezamos como con las preguntas y decimos,
cuándo empiezo, cuándo continúo, cuál escojo, y varias recomendaciones que vamos a incorporar dentro del webinar es basadas en el último consenso del 2021 de la WUNS, donde nos hace como varias recomendaciones basadas en la evidencia y basado en el consenso de expertos para tomar estas decisiones clínicas. Es importante que sepamos que hay más de 100 indicaciones de terapia de presión negativa en diferentes áreas de especialidad. Tenemos en las esternotomías, en las quemaduras, en las lesiones por presión, en los colgajos, en las heridas dehiscentes, en los injertos cutáneos, en las fístulas enterocutáneas, en la parostomía contenida, en pie diabético y, en fin, muchas indicaciones donde muchas lesiones se pueden beneficiar. Si bien las heridas estancadas no son propiamente tal como un motivo para que forme parte de una indicación de terapia de presión negativa, es súper importante que tengamos presente que cuando una lesión, una herida, nosotros le estamos entregando el óptimo cuidado con un equipo multidisciplinario, con un enfoque integral y estamos entregando todo lo que requiere esa herida y aún así está estancada, podemos considerar la terapia de presión negativa como alternativa de tratamiento. Por lo tanto, es sumamente importante que para saber de que a pesar de nuestro esfuerzo no está resultando el proceso de reparación, tenemos que medir siempre inicialmente y rutinariamente el área de, el volumen de la lesión. Recordemos que la gran mayoría de las lesiones en general, hay algunas con ciertas excepciones o detalles, pero en promedio debiese disminuir el volumen entre un 40 o un 50% el primer mes. Por lo tanto, el primer mes es crucial para que sepamos cuándo necesitamos algún otro tipo de terapia de resorte. Algo súper importante que tenemos que tener presente antes de tomar la decisión es cuáles son las contraindicaciones del ATPN. Primero tenemos la neoplasia maligna en la herida, la osteomielitis no tratada, las fístulas no entéricas que no están exploradas, cuando hay lesiones con tejido necrótico con escaras, cuando hay exposición de nervios, órganos, vasos sanguíneos, cuando hay un sangramiento o hemorragia activa, y cuando hay sensibilidad a la plata si es que vamos a utilizar espuma con plata. Bueno, aquí nos preguntamos, ¿existe la necesidad de instalar la terapia de presión negativa? Este es como el primer paso que nosotros, nos preguntamos. Y es importante saber qué metaterapéutica quiero conseguir en mi lesión, en mi herida aguda o crónica. ¿Quiero yo promover el tejido granulatorio en la lesión? ¿Quiero yo preparar la herida para el cierre posterior con un injerto o algo similar? ¿Quiero controlar el edema del lecho o quiero manejar el exudado? Quiero estabilizar la herida, quizás tengo un proceso infeccioso sumamente complejo y quiero estabilizar el lecho y hacer una limpieza, o quiero estabilizar una herida compleja y traumática, que esto ya claramente es más de resorte quirúrgico, pero es importante que estas preguntas, en general el equipo de salud la realiza. Si hay alguna de estas metas terapéuticas que yo quiero conseguir en mi lesión, entonces la terapia de presión negativa puede ser una alternativa de tratamiento. Bueno, una vez de que ya tomamos la decisión de que esta herida se va a beneficiar con este tipo de terapia, antes de decidir si es descartable o tradicional, yo tengo que siempre revisar la última evidencia, ver si es que es costo efectivo, que en este caso ambas lo son, cómo está el paciente, si está dispuesto a este tipo de tratamiento, si es que se siente cómodo, si es que está dudoso. Entonces, eso es sumamente importante como realizar una evaluación holística del paciente. Una vez que todo me indica de que es un buen candidato para este tipo de terapia, tenemos que considerar que la terapia descartable es costo efectiva, es cómoda y tiene muchos beneficios tanto para el operador, el enfermero, y para el paciente. Por lo tanto, siempre tenemos que comenzar con la idea de que voy a instalar el descartable. Entonces, cuando yo voy a decidir, ahí tengo que siempre leer las instrucciones de uso. Ustedes me van a decir, porque si sabemos cómo se usa, sí, sabemos todos cómo se usa, pero tenemos que ver qué dice la marca, qué dice el fabricante, porque no todas las descartables tienen las mismas indicaciones. Por lo tanto, tengo que tener presente el tamaño de la lesión, la profundidad y la cantidad de exudado, porque entre marcas y marcas hay diferencias entre, por ejemplo, una marca puede utilizarse en una lesión más pequeña, otra más grande, otra con más exudado, otras con menos, entonces eso es súper importante. Cuando mi terapia descartable no cumple con esos criterios, es decir, tiene un tamaño más grande, es más profunda, tiene un exudado abundante, entonces ahí yo pienso en la terapia tradicional.
¿ya? Recordemos que la tradicional es la terapia con equipo, ¿ya? Ya, por supuesto, antes de hacer la instalación yo realizo el TIME-CDST, que es un tratamiento sumamente holístico, una valoración integral. Por lo tanto, hago la valoración completa del paciente y antes de instalar la terapia de presión negativa tengo que siempre limpiar y desbridar de acuerdo al protocolo del contexto clínico. Entonces aquí vamos a ver la instalación de la terapia de presión negativa tradicional. Recordemos entonces que se realiza una buena limpieza del lecho, el desbridamiento, tengo una buena cantidad de tejido granulatorio, aquí ya se ve perfecto, pero muchas veces tengo tejido necrótico, pero se limpia. Si se fijan aquí se está colocando un tul o un apósito no adhesivo que no siempre va, ya vamos a ver cuándo se utiliza, pero lo ideal es que se coloque esta espuma directamente en el lecho, ¿ya? Con ciertas excepciones, y esa espuma debe ser cortada para que calce perfecto en la lesión. Se coloca el transparente adhesivo, previamente se preparó la piel circundante con spray de acrilato, por ejemplo, cianoacrilato, protectores cutáneos, y fíjense que aquí se coloca uno sobre otro para darle como mayor soporte al puerto que se va a colocar encima. Se hace un orificio, se corta, que sea de al menos 2 centímetros para que justamente el puerto, este orificio del puerto, tenga un calce perfecto y justo con el orificio que acabo de cortar, porque es ahí donde se va a generar la succión, ¿ya? Se adhiere el puerto o esta interfase que va a generar la tracción y finalmente, aquí muchas máquinas tienen como un espacio donde no hay que fluir el flujo del aire, se conecta con el tubo que va hacia el canister al recolector, ¿ya? Habitualmente hacen como un clic para asegurarse y ahí es cuando uno programa la terapia de presión negativa, ¿ya? Entonces cuando le ponemos el play o el on, vamos a ver la macro tensión que se genera y ahí es cuando tenemos que ver si es que está fugando, etc. Ya. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de esta terapia? En la tradicional particularmente tienen grandes beneficios las heridas que son más complejas, más grandes, cuando el paciente habitualmente está hospitalizado o no está en un contexto tan ambulatorio. Estabiliza la herida del paciente, mejora, incluso hay investigaciones que indican que mejora la transición de una unidad de paciente crítico a una unidad más básica, ya disminuye el estadio hospitalario, por lo tanto los costos sanitarios también. Favorece el movimiento para el manejo ambulatorio. Otra característica que tiene es que la espuma se puede recortar para mayor precisión en el lecho, ¿ya? Y fíjense que no hay diferencias estadísticamente significativas entre marcas y marcas de una terapia tradicional, ¿ya? Eso es bastante interesante. Vamos a ver ahora la instalación del descartable. Entonces el descartable es mucho más pequeño, si ustedes se fijan, es como un apósito. Hay algunos que traen como una espuma y otros que traen una cobertura hidrocoloide, eso varía en cada marca. Y fíjense que aquí, en esta marca en particular, el puerto no va sobre la lesión, a diferencia de la tradicional, sino que va más hacia afuera, más sobre la piel. Pero eso depende de cada fabricante. Esta terapia utiliza baterías, pero hay descartables que no utilizan baterías, que son mecánicos y utilizan como sistema de resorte que aplica la presión. Entonces, cada una tiene su particularidad y por eso es tan importante revisar las instrucciones en las descartables. Fíjense que aquí, una vez que se realiza la succión, el apósito o la espuma tiene contacto completo con el lecho, ¿ya? Y finalmente se refuerza. El contacto de la espuma con el lecho es algo sumamente importante porque si por ejemplo tengo túneles y yo quiero ejercer presión, para que exista esta deformación celular, la espuma o el relleno que yo coloque tiene que tener contacto con eso. Si yo, por ejemplo, tengo una lesión con relleno, o sea, con túneles y no hay espuma en contacto, eso significa que en los túneles no va a haber generación de tejido granulatorio. ¿Qué particularidad tiene esta que vimos ahí recién como pasaba el exudado hacia arriba? Estos apósitos estos apósitos que trae la descartable tienen una alta capacidad de evaporación de la humedad,
¿ya? Por lo tanto, no es muy recomendable que se coloquen tantos transparentes encima porque tanto en la tradicional como en la descartable altera la evaporación. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la descartable? Dijimos que se promueve la autonomía de la persona, que el paciente se puede bañar y duchar, mantener su actividad de la vida diaria. Está indicada también en personas con poca adherencia al tratamiento, personas que puede que se quieran retirar el tratamiento, o personas en situación de calle también, porque esta terapia habitualmente no necesita espumas de relleno, entonces no hay riesgo de que quede alguna espuma dentro de alguna cavidad. Bueno, como dijimos, tiene una alta capacidad de absorción, ya es de muy fácil aplicación, y aquí en particular con los descartables sí hay diferencias estadísticamente significativas entre marcas, por lo que dijimos anteriormente de que cada marca tiene su condición de profundidad, de tamaño, de cantidad de exudado. Bueno, veamos cuáles son las diferencias entre descartable y tradicional. En la descartable, la cantidad de exudado evidentemente es menor a la tradicional. Fíjense que aquí la tradicional tiene canister entre 300 a 1000 ml, ya tienen para abundante exudado. Sin embargo, la descartable varía también en la marca. Hay unos que contienen solamente 80 ml, hay otros que contienen hasta 180 ml en 7 días, y hay otros que contienen hasta 300 en 7 días. ¿Ya? Entonces, pero habitualmente se indica para exudado leve y moderado. El uso de relleno como espuma en la terapia descartable según profundidad, ya según la profundidad que haya, en general en la descartable se recomienda el relleno con espuma cuando la profundidad va entre 2 a 4,5 centímetros, pero en la tradicional siempre vamos a utilizar la espuma. La frecuencia de cambio en la descartable puede durar hasta 7 días. Sin embargo, en la tradicional es entre 48 a 72 horas el plazo del cambio, o como mínimo 3 veces a la semana. De repente se adhieren mucho las espumas y duele mucho el retiro, por lo tanto tenemos que saber de que, sobre todo en la tradicional, cuando el tejido granulatorio comienza a proliferar y adherirse a la espuma es cuando ha sobrepasado las 48 a 72 horas. Y ahí duele cuando se retira, por lo tanto, por eso se recomienda ese tiempo. En el área de la herida también varía la marca. Hay unos que recomiendan que no sea más allá de 13 centímetros, otros más allá de 10 por 20, etc. Y en la terapia de presión negativa se recomienda sobre, aquí me equivoqué, es mayor o igual a 2,5 centímetros cuadrados. Aquí en la profundidad también varía de acuerdo a las marcas, pero habitualmente la mayoría de las terapias descartables recomiendan que no sea más allá de 2 centímetros de profundidad, pero hay algunas marcas que incluso hasta 4,5 centímetros de profundidad pueden aceptar. Y en la profundidad de la tradicional en realidad como que no hay dificultad, pero en general algunos autores recomiendan que haya una profundidad mayor a 1 o mayor a 4,5. Respecto a la presión, las descartables vienen con la presión determinada. Hay unas marcas que traen de 75, de 100, de 125, hay otras que traen de 80, pero estas no se pueden modificar, a diferencia de la tradicional que tiene un rango aproximado de entre menos 50 a menos 200. Ya, aquí empezamos la programación y empiezan como de repente un poco los mareos a nosotros como enfermeros y enfermeras. Importante saber de que una presión, esta programación evidentemente es, cuando lo podemos modificar es en la tradicional. La presión terapéutica en general es entre menos 50 a menos 200 milímetros de mercurio. Cuando tenemos el objetivo de querer generar tejido granulatorio, las presiones seguras que me van a entregar este efecto son entre 80 a 125 milímetros de mercurio. ¿Por qué pongo en rojo este 125? Porque la mayoría de las veces utilizamos esta presión. Esta presión de 125 milímetros de mercurio se basa principalmente en un estudio ya bastante antiguo que es del año 97, cuando se estaba empezando a determinar cuál era la presión ideal, y aquí se dieron cuenta que esta presión mejora la perfusión tisular, pero ahí, ahora con las últimas investigaciones se ha visto que este es el rango donde se puede manejar una mejor generación de tejido granulatorio. Importante es que podemos empezar a disminuir las presiones también de acuerdo a que disminuye el exudado, y considerar que las presiones se disminuyen en pacientes pediátricos y la aumentamos cuando hay mayor cantidad de exudado. Cuando tenemos enfermedad arterial oclusiva o lesiones en manguito o algo que implique alguna alteración de la perfusión arterial,
Podemos manejar presiones incluso tan bajas como 40-45 milímetros de mercurio, donde, digamos, lo vamos bajando hasta que el paciente lo tolere, no le moleste, pero sabiendo que ya con estas presiones entre 40 y 45 vamos a tener buenos resultados, pero más o menos del 50% de efectividad comparado con otras presiones. Los injertos de piel pueden encontrar de 75 milímetros de mercurio, o hay casos clínicos que describen de 125, pero habitualmente es más bajo, 75-80 milímetros. Y en los colgajos utilizan presiones un poco más altas. Importante que cuando queramos subir o bajar, vayamos modificándolo de 25 en 25. Y aquí hay otra pregunta que muchas veces nos hacemos, y es si le dejo intermitente o le dejo continuo. Bueno, ¿qué dice la evidencia? La evidencia nos recomienda que usemos intermitente porque genera el doble de tejido granulatorio que el continuo. Intermitente se refiere a que funciona 5 minutos y se apaga 2 minutos. ¿Cuál es el problema que enfrentamos habitualmente? La persona muchas veces le molesta o presenta dolor, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces se utiliza el continuo. ¿Qué nos dice la evidencia? Que el continuo se utiliza las primeras 48 horas siempre. Primero continuo y después evalúo si lo dejo intermitente. ¿Cuándo dejo sí o sí continuo? Cuando se aplica en el peritoneo, fístulas intestinales agudas, en esternotomía, cuando tengo lesiones entre los ortejos, en túneles, en exudado abundante, en injertos, colgajos y en alto riesgo de hemorragia también. Ya, ¿con qué relleno la cavidad o el lecho de la herida entonces? Actualmente en Chile disponemos principalmente de estas 3 espumas. En otros países podemos encontrar otro tipo de rellenos, pero aquí utilizamos la espuma. La espuma negra, que es de poliuretano, tiene unos poros reticulados de 400 a 600 micrones. Por eso es tan importante de que el Moltopren no tiene buenos o mejores resultados que esto, porque prácticamente se desconoce cuál es la densidad de Moltopren, y este es el tamaño del poro para que el tejido granulatorio se deforme dentro de la espuma. Esta es hidrófoba y hay que tratar de evitarlo en túneles y fístulas porque muchas veces se degrada y queda como pelusa dentro y genera cuerpo extraño. Están las espumas con platas también, que son de poros abiertos y utilizan plata metálica. Estas se utilizan en infección y como barrera antibacteriana. Y existen las espumas de alcohol de polivinilo o la espuma blanca, que tiene una mayor densidad, por lo tanto resiste más a la tensión, y esta se recomienda más utilizarlo en cavidades o en túneles porque no se rompe, ¿ya? Tiene una densidad de 250 micrones y es hidrófila, por lo tanto se aplica habitualmente prehumedecida. Y esta, al ser más densa, va a necesitar mayor presión, por lo tanto se recomienda a 125 milímetros de mercurio. Como vimos en el video, también muchas veces se pueden colocar tul o siliconas entre la espuma y el lecho, pero esto en general se deja solamente cuando hay que evitar, o sea, para evitar el dolor en el retiro cuando al paciente realmente le duele, o para evitar la hipergranulación producto de esto. Muchas veces también se utiliza para proteger vasos sanguíneos, nervios y huesos. Ya, y nos quedan los últimos 2 pasos, que es ¿cuándo continúo o suspendo? Súper importante que cuando usemos TPN tengamos que evaluar cada 2 semanas sistemáticamente. Continuamos si es que no hemos alcanzado las metas terapéuticas, ya, o no hay cambio en el tamaño, o no hay cambio en el tejido granulatorio, o continúa el edema y el exudado. Como metas a corto plazo, se puede establecer también el control del olor, del dolor, la prevención de la infección. Y como meta a largo plazo también podemos continuar si es que la cantidad de exudado aumenta, o sea, sigue aumentado, el área no ha disminuido, es decir, las metas terapéuticas todavía no las logro. Y el cuarto paso es, ¿qué hago? ¿Cuándo cambio de modalidad de la tradicional a la descartable? Aquí es súper fácil, muy parecido a cuando yo lo indiqué. Cuando el tamaño, la profundidad y la cantidad de exudado cumplen con los requisitos del fabricante de la descartable, yo rápidamente me cambio a la descartable. ¿Por qué? Porque mejora la calidad de vida y la comodidad de la persona. Cuando yo logro las metas terapéuticas que me establecí al principio, la terapia de presión negativa se suspende. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la presentación. Excelente, Feñita, muchas gracias. Yo creo que las preguntas las hacemos al final, ¿sí o no? ¿Les parecen? Sí, al final.
Chiquillos, recuerden que hay una casilla, no las veo yo tampoco. Oigan, recuerden que hay una casilla, están felicitándote, bravo Feña, excelente. Hay una casilla donde pueden poner sus preguntas, ¿ya? Para que no las empiecen a colocar por el chat. Bueno, y Feñita, espectacular, precisa, concisa, a mí me encantó la fisiopatología, que entiendan también cómo funciona esta terapia y para que también empiecen, mira, y puras felicitaciones, Feña, puras felicitaciones. Excelente. Lo que vamos a, ahora, chiquillos, vamos a pasar a los casos clínicos. Vamos a aplicar toda la evidencia que nos mostró María Fernanda, pero ahora casos clínicos de verdad. Y tenemos un grupo de enfermeros selecto, súper generosos, súper buena onda, que van a compartir su experiencia. Chiquillos, este video nosotros lo vamos a subir luego a nuestro canal de YouTube, porque Achiec tiene canal de YouTube. Así que para que sepan que va a estar disponible, para que por si quieren revisar de nuevo la presentación, no hay ningún problema, lo vamos a subir. Bueno, y ahora presentar a una enfermera espectacular. Me tocó conocerla hace ya un par de años. Le tengo mucho cariño porque además es una enfermera que se ha dedicado mucho tiempo a la terapia de presión negativa. Es ella la que lidera en la UCI del San Borja Riarán este tipo de postura. Es una persona que tiene mucha experiencia, así que por favor sáquenle el jugo preguntándole, porque a mí me ha enseñado una cantidad de tips que ni les cuento. Bueno, les presento a Andrea Castro. Ella es enfermera de la UCI del San Borja Riarán, es diplomada en manejo de heridas de la Universidad de los Andes y además tiene mucha experiencia porque ya no solo es enfermera de adultos, sino que también es enfermera pediátrica y con vasta experiencia en hospitalización domiciliaria, en los home care. Así que, Andrea, puedes presentar tu PPT y esto es todo tuyo, chiquillo. Hagan preguntas por preguntas y respuestas. Bienvenida, Andreita. Hola a todos. Déjame... ¿Se ve bien? Perfecto, Andrea, se ve perfecto. Ya. Hola a todos. Como dijo Claudia, mi nombre es Andrea Castro y trabajo en la UCI del San Borja Riarán hace ya como más de 10 años. Y hoy día vamos a hacer una revisión de caso clínico del manejo de la lesión por presión inclasificable con terapia de presión negativa en paciente de UCI. ¿Ya? Caso clínico. Tenemos un paciente varón, HMJ, de 72 años, hipertenso de larga data, diabético tipo 2, hipoctabáquico, dislipidemia y con un CA de próstata operado en el 2014. Consulta en el servicio de urgencia de la Pontificia Universidad Católica el 19/9 del 19 por historia de 5 días de cervicalgia derecha con un examen neurológico normal, radiografía que mostraba cambios degenerativos severos que comprometían el canal medular. Se hospitaliza por ley de urgencia como 72 horas después, el 22/9, con fiebre, ataxia, disartria y paresia de ambas extremidades superiores. La tomografía cervical confirma una espondilodicitis infecciosa con síndrome compresivo medular agudo. Ingresa a pabellón el mismo día de urgencia y le realizan una corpectomía C4, C5, más fijación anterior C3, C6, con injerto de fíbula. Le realizan traqueostomía percutánea y un par de días después, el 26, se realiza la fijación posterior de la columna. Evoluciona en el postoperatorio febril y los cultivos que se toman de la herida operatoria y los hemocultivos dan crecimiento a Escherichia coli, por lo cual requiere 42 días de manejo antibiótico. Además, requirió de aseo quirúrgico el 14/10/19 con retiro parcial del material protésico que estaba infectado. Clínicamente, un paciente con tetraplegia a nivel de C5, por lo tanto, sin mayor sensibilidad ni movimiento desde el cuello hacia abajo.
Este paciente ingresó al San Borja Riorán el 29 del 10 por requerimientos de ventilación mecánica. Gracias a Dios progresa rápidamente en su weaning para el destete del ventilador. Es un paciente que además rechaza los cambios de posición por dolor neuropático, generándose una lesión por presión que progresa rápidamente. Presenta problemas además de motilidad intestinal, requiriendo la instalación de una sonda rectal descompresiva, la cual permanece por un periodo prolongado, y esto agrava aún más la lesión por presión que ya tenía. Presenta episodios de descompensación con compromiso hemodinámico y reconexiones a ventilación mecánica, o sea, es un paciente que además requirió en varias oportunidades manejo con droga vasoactiva. En uno de estos episodios se aísla en un cultivo de aspirado endotraqueal pseudomonas aeruginosa carbapenemasa positiva tipo BIM, ¿ya? Que requiere tratamiento. Su lesión por presión sacra, que era de origen mixto, inicialmente inclasificable, pero que en su progreso se confirma categoría 4, durante el periodo de la curación avanzada presenta evolución lenta y tórpida, por aparición además de abundante exudado posterior a contaminación con deposiciones. El 15 de enero tomó la decisión del inicio de manejo de la lesión con terapia de presión negativa. Pero ¿cómo tomo esta decisión? Les voy a mostrar la secuencia fotográfica de la lesión en curación avanzada del 31 del 12, del 9 de enero, del 11 de enero con medidas de 13 por 10 por 6, del 14 de enero, del 15 de enero con medidas de 13.5 por 10 por 6.5. Para tomar la decisión, nada mejor que utilizar nuestra herramienta, que es el Time CDST, y lo vamos a desglosar por partes. En el punto A, que es donde nos vamos a referir a la evaluación, tanto del paciente como de la lesión por presión, recordemos que tenía 72 años, una tetraplegia, diabetes mellitus tipo 2, ventilación mecánica prolongada, estado nutricional deficiente, hipertenso, tabáquico, por lo tanto no tenemos los mejores tejidos, dolor neuropático, cuadro depresivo que además favorece el rechazo a los cambios de posición, un paciente KPC tipo BIM, por lo que requiere aislamiento estricto y manejo con personal limitado. Tiene una lesión por presión que progresa rápidamente en relación a su situación. En el caso de la lesión, es sacra, inicialmente inclasificable, de 13.5, inicialmente inclasificable, pero que progresa a categoría 4, de 13.5 por 10 por 6.5, de extensión con una profundidad de 2 a 3 centímetros, ya que compromete músculo y posiblemente el hueso. El lecho del tejido es esfacelado, grueso, con exudado abundante, turbio y de mal olor, que satura rápidamente los apósitos. El borde de la zona tiene engrosamiento e hiperpigmentación. La condición del paciente hace que no sienta dolor en la zona y la piel perilesional presenta eritema. En el punto B de nuestro time tenemos la incorporación del equipo multidisciplinario, y debo reconocer que me pasó que no me había dado cuenta que había trabajado tanta gente en esta lesión por presión. Así que ordenándonos con esta herramienta, me di cuenta de todo el equipo profesional que interviene en esta lesión. Se da aviso al equipo médico residente de la aparición, condición y evolución de la lesión. Se da aviso a las enfermeras del comité de manejo de herida del hospital. Es evaluado por nutrióloga, por nutricionista. Terapia ocupacional fabrica órtesis y cuñas para favorecer el posicionamiento del paciente. Se refuerza la terapia kinésica motora, se refuerza con equipo de enfermería y TENS la incorporación, la importancia del cambio de posición estricto y su evaluación. Se incorpora a la familia en este manejo, logrando con ellos un cambio de actitud del paciente frente a sus cambios de posición. Se pide evaluación por cirujano plástico y se pide evaluación por equipo de psiquiatría. ¿Qué tenemos que controlar
para que esta lesión avance y mejore. Tenemos que controlar el manejo de la infección sistémica con antibióticos adecuados. La diabetes, que se estabilizan las glicemias con insulina NPH matinal. Se mejora además el aporte nutricional del paciente con la instalación de una sonda de gastrostomía y se optimiza el uso de fórmulas ricas en contenido proteico. Fonoaudiología presta una gran ayuda en lograr avances en la deglución del paciente, lo cual hace incorporar otros alimentos y además esto mejora el estado de ánimo del paciente. Se utilizan las órtesis y cuñas que favorecen el posicionamiento. Se utiliza colchón de flotación seca tipo RO. Se le instala al paciente un sistema de manejo fecal, en este caso un Flexisil, para evitar la nueva contaminación de la lesión, y se capacita al personal en relación a la importancia del posicionamiento e irrigación de este equipo. El equipo médico también nos colabora optimizando la indicación de prokinéticos. A pesar de las quejas del paciente, se refuerzan los cambios de posiciones y se coordina el trabajo entre el equipo de enfermería, TENS y kinesiólogos motores. El dolor inicia manejo con pregabalina y otros analgésicos y su cuadro de ansiedad y desánimo con antidepresivos. Decidamos. Yo me hice 4 preguntas. ¿El tejido es viable ¿hay tejido viable que permite una evolución favorable? No. Claramente en la foto que estamos viendo. ¿Hay signos de infección? Hay claros signos de infección. ¿La lesión disminuyó en diámetro y la epitelización progresa? No. ¿Se puede manejar la humedad de la herida? No se logra manejar la humedad de la herida con terapia, con curación avanzada, así que la decisión es pasar de manejo de curación avanzada a terapia de presión negativa en espera de disponer de un cirujano plástico que nos ayude con un aseo quirúrgico. Les voy a mostrar un video que está bien rápido, es bien cortito, pero una de las cosas importantes de este video es que cada vez que ustedes vean una foto de la instalación del apósito transparente, siempre quedan tan perfectos y lo utilizan como completo. La verdad es que a mí, con los años de experiencia, nunca me ha resultado, pero mi mejor manera de instalarlo es en trozos pequeños que yo pueda manipular y en posición oblicua, porque además el trasero del paciente no es plano como los muestran las fotos. Así que estamos en una zona complicada, perianal, y esta posición oblicua es la que mejor me ha dado resultados. Otro tip que les voy a mostrar es que en la zona perianal, que está muy cerca de la lesión, siempre se nos contamina por alguna filtración con deposiciones. La manera en que yo he evitado esta contaminación con deposiciones es aplicar en esta unión pasta de caraya, que después se sella con otro apósito transparente. Eso a mí me ha resultado fundamental. No sé si servirá algún tipo de pasta como Duoder, no lo sé, pero la pasta de caraya para mí ha sido salvadora. Siempre recuerden avisarle a sus técnicos que lo que hay ahí es pasta de caraya, porque como es de color café, no va a faltar el que va a intentar sacarlo, ¿ya? Tercer video en este cambio de manejo, y es que una vez instalado el sistema de presión negativa, hay que evaluar si aparecen fugas. Si ustedes se fijan, van a ver cómo se realiza la compresión de la espuma, y hay que poner siempre atención porque a veces aparecen pequeños ruidos que con un poco más de apósito transparente se pueden solucionar las fugas. Esta terapia de presión negativa se instaló a 25 milímetros de mercurio en presión continua, y la verdad es que el sistema que nosotros tenemos en el hospital es el sistema de Renasis. Bajo mi experiencia,
nunca me ha servido el intermitente. A los pacientes les duele mucho y generalmente en este tipo de lesiones que son extremadamente exudativas, vence el sello del apósito transparente y terminan desprendiéndose. Así que en general mi mejor opción es dejarlos en continuo. Posterior a eso, logramos llegar al aseo quirúrgico, y digo logramos llegar porque, como se fijan, es verano y la cirujano plástico estaba de vacaciones. El aseo se realiza por el cirujano plástico y sale de pabellón con terapia de presión negativa. Sin embargo, este debe ser retirado por sangramiento en napa de la lesión. Requiere de evaluación del equipo de cirugía de urgencia y sutura para lograr homeostasis y posteriormente transfusión por caída de hematocrito. La verdad es que no es una contraindicación, no es un riesgo de la terapia de presión negativa, sino que probablemente algún vaso no quedó bien cauterizado en el pabellón, ¿ya? Así que siempre hay que estar atento de un paciente que viene de pabellón con esta instalación, que no nos vaya a presentar algún tipo de sangramiento. Bueno, la terapia se volvió a instalar 24 horas después. Se limpió mucho con el aseo quirúrgico y al limpiarlo aparecen las cavidades, ¿ya? De esta lesión. Evaluar y reevaluar los resultados. A pesar de que estábamos con el aseo quirúrgico perfecto, a pesar de que ya estábamos con presión negativa, no avanzábamos del todo o todo lo rápido que pretendíamos. Conforme con esto, aparecen los resultados de los cultivos de tejido y hueso, y ambos arrojan contaminación por Escherichia coli. Por lo tanto, el paciente además apoyó con 42 días de antibiótico. ¿Qué podíamos hacer cuando ya habíamos salvado todas las otras cosas? Se decide el cambio de la terapia de presión negativa con espuma de poliuretano a espumas con nanopartículas de plata. La verdad es que el EBF nos proveyó de estas espumas y las probamos. Nosotros no las habíamos utilizado, pero tuvimos muy buenos resultados en una herida que claramente estaba infectada. Ahí sí. Pasamos de una lesión del 15 de febrero del 2020 con terapia de presión negativa sin plata al 20 de febrero, 5 días después, con terapia de presión negativa con plata. Claramente se nos limpió la herida, tenemos tejido granulatorio, tenemos algo de facelo en el fondo y ya aparición de aponeurosis. Ahí se notan los puntos de sutura que tuvieron que colocarle posterior al aseo quirúrgico. Con la evolución de los días, la lesión se nos va contrayendo, la cavitación se va achicando, el tejido granulatorio va aumentando, los bordes están planos y aparece epitelización en ellos. Lesión cada vez más plana, con abundante tejido granulatorio. Esta era una lesión que estaba lista para haberle hecho un colgajo, sin embargo en ese tiempo no tuvimos opción de colgajo, pero sí el cirujano plástico pensó en hacerle un injerto. Injerto que, a pesar de que no prendió, nos sirvió para acortar un poco los bordes. Ahí se evidencian algunos restos de injerto, y la lesión claramente se ha contraído y las cavitaciones se han rellenado. Dejo la secuencia de cómo partimos, cómo se abrió y cómo el paciente se trasladó al servicio de medicina de nuestro hospital, donde continuó con terapia de presión negativa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea. Bueno, estos son los casos que uno en el fondo se enorgullece de nuestra profesión, y porque en el fondo aquí lo que hizo Andrea, manejando al paciente con terapia de presión negativa, es acortar rápidamente lo que probablemente se hubiese demorado mucho tiempo en rellenar.
esa cavidad con profundidad y con túneles. Así que te están felicitando, Andrea, maravilloso. Los tips, seca, la Andrea, no, es que yo se los dije, chiquillos. Así que no, está muy bueno el caso, genial. Muchas gracias, Andreita. ¿De qué? Ahora, tienes mucho, ve el chat porque tienes muchas felicitaciones. Ahora quiero presentar a nuestro segundo panelista. Mario, ¿puedes prender tu cámara? Seca, seca, todos te ponen seca, felicidades y toda la cuestión. Mario, perfecto. Bueno, ahora nos toca el segundo caso. Mario Payeres es enfermero de UCI, mira, tenemos mucha gente de UCI, pero de UCI quemado, pero además está cursando recientemente el diplomado en manejo avanzado de heridas de la Universidad de Chile, pero él tiene más de 10 años de experiencia en atención de pacientes ambulatorios. Y lo que les va a mostrar a continuación es un caso de terapia de presión negativa, pero en el domicilio. Mario, por favor, el escenario es todo tuyo, puedes compartir pantalla. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Dame un segundo. Dale nomás, tranquilo. Perfecto, ahí. Se ve perfecto, se te adelantó. Sí. Ya. Nuevamente, buenas noches. Bueno, yo les voy a presentar un caso clínico de terapia de presión negativa ambulatoria. Si bien yo trabajo en UCI, estoy hace poco en el fondo haciendo mi diplomado para como acentuar mis conocimientos. Llevo una vasta experiencia en manejo avanzado de pacientes en domicilio. Y dentro de esto me ha tocado muchas cosas. Ahora, este caso es de un paciente femenino de 45 años, antecedentes de hipertensión, menopausia precoz, que se sometió a una cirugía de abdominoplastia con liposucción en el mes de marzo de este año. Ya, en el postquirúrgico presentó una dehiscencia operatoria con una lesión que se tornó necrótica, que finalmente fue a causa de un seroma, provocando la dehiscencia de una zona operatoria, ya, causando una herida muy exudativa, con tunelización que se manejó con curaciones simples y antibióticos en el centro donde ella se había operado, con una muy mala respuesta. El 11 de mayo se inició manejo avanzado en domicilio, en donde a mí me contactaron de manera particular para realizar una evaluación del paciente. Ya, para hacer esta evaluación se aplica el Time-CDST, ya, comenzando por la letra A, que en el fondo se hace la evaluación del paciente, cómo se encontraba él con respecto a esta evolución tórpida de una cirugía que debió ser sin contratiempo, sin ningún incidente. Ya, la valoración se destacó un bolsillo de 1,5 centímetros a las 12 y de 3 centímetros a las 18, esto en sentido horario, a nivel del hipogastrio. Ya, se evidenciaban signos de infección sutil. A la sintomatología se evidenció que el paciente presentaba una distimia, un poco de alteración de su estado anímico a causa del mal manejo que había tenido esta herida con el centro clínico donde se había intervenido. ¿Ya? Además, se evidencia una dermatitis perilesión asociada al abundante exudado que presentaba esta lesión. Luego, en la primera evaluación ya se empieza a hacer la gestión para empezar a movilizar al equipo. ¿Ya? Esto dentro de un ambiente ambulatorio igual un poco complejo, más siendo yo un invitado a tratar y evaluar una herida de un paciente en su casa. Así que ya una vez hecha la intervención, se contacta directamente con el médico, el cirujano que la estaba tratando. Se hizo la recomendación de ser evaluado por un psicólogo, nutricionista y comenzar la quimioterapia para drenaje linfático. Ya, las intervenciones fueron bien recibidas por el equipo, por el médico, y se empezaron a gestionar de inmediato. A nivel del control, las principales barreras que se evidenciaron en el por qué esta lesión no cicatrizaba era que se encontraba con una carga bacteriana elevada. Por ende se empezó a hacer un debilitamiento del lecho de la herida, se inició un manejo avanzado en la primera visita y se inició con manejo con aplicación de antimicrobiano. Y también obviamente se protegió la zona perilesional por la dermatitis que estaba bien marcada. Y al momento de decidir, ya, en esta parte del tratamiento,
El objetivo principal era que los bolsillos colapsaran y que la herida tuviese una reducción bastante importante en un tiempo corto, pensando en todo el tiempo que había pasado, todo el camino que había recorrido esta paciente y el mal rato que había tenido. Ya, por ende, se gestiona la terapia negativa, la terapia de presión negativa en domicilio. Ya se habla con médicos, se explica cuáles son los beneficios, que es más costo efectivo, que finalmente va a ser una buena solución para el paciente, ya, para poder sanar rápido esta lesión. Ya. Respecto a la preparación del hecho de la herida, ya, los objetivos clínicos de las heridas principales siempre fueron la disminución del biofilm, controlar la infección e inflamación, enfocándose en los signos sutiles, que el más importante era la cantidad de exudado que presentaba, el tejido friable, los bordes equimóticos y la presencia de los bolsillos. ¿Ya? Acá, en la evaluación y la evaluación de los resultados, la terapia de presión negativa, cuando ya se instaló, esto fue el 14 de mayo, que se inició a la segunda visita, la instalación de la máquina, se instaló a menos 125 milímetros de mercurio con presión intermitente, lo cual fue bastante incómodo para el paciente, por el hecho que llegaba al tope, luego bajaba la presión negativa y era bastante incómodo estos cambios de presión. Además que la cantidad de exudado sobrepasaba, o sea, colapsaba finalmente el apósito que se instaló en el lecho de la herida y terminaba filtrando y era súper incómodo para el paciente. Así que después en el camino se hizo el cambio a presión continua. Acá se puede ver que inicialmente partimos con un volumen total de la herida de 6,75, bolsillos de 1 centímetro a las 12 y de 3 centímetros a las 18. Luego la herida fue evolucionando, ya con un volumen mucho menor, de 2,8. El bolsillo de las 12 se colapsó completamente, desapareció. Nos quedamos solamente con el bolsillo a las 18 horas de 3,5. Ya, esto fue el 18 de mayo, y ya el día 8 de junio se decide retirar la presión negativa, porque ya se había logrado el objetivo principal, que en el fondo era colapsar los bolsillos y que la herida redujera bastante su tamaño. Ya con un volumen de 0,22, bolsillos cerrados, ya se retiró la presión negativa. Entonces ya se vuelve a reevaluar qué vamos a hacer. Así que se toma la decisión de realizar manejo avanzado de la herida. Acá un pequeño gráfico donde pueden ver cómo evolucionó. Con 3 semanas y media aproximadamente, que fueron 5 sesiones de terapia de presión negativa, tuvo una evolución dramática. En el fondo son 3 semanas y media, redujo más del 50%, 5 sesiones de presión negativa, que eran con un intervalo entre 4 a 5 días más o menos, según fuéramos viendo el requerimiento de la paciente. Así que, como pueden ver, es muy costo-beneficio la terapia. Acá ya cuando se retiró la presión negativa, se puede evidenciar que partiendo de lo que es la curación, el manejo avanzado de la herida, se empezó a utilizar apósitos de colágeno, un poco de tul por aquí, por allá, y la lesión empezó a avanzar bastante bien. Ya acá en esta lesión ya está totalmente vitalizada, ya no queda nada, y ya el 26 de junio, con 6 semanas de tratamiento en total, la lesión ya estaba totalmente cicatrizada. Ya, si consideramos que esta paciente inicialmente un mes estuvo con curaciones convencionales, con una pésima evolución, en un periodo de 6 semanas, que es un mes y 2 semanas aproximadamente, la lesión terminó de cicatrizar, o sea, le ahorramos tiempo, ahorramos en el fondo dinero a largo plazo de tratamiento, se ahorró muchos problemas para la paciente y ya de aquí para adelante era solamente ver la remodelación del tejido, la parte más plástica, que eso ya quedaba en manos del cirujano, pero se logró todo lo que nos había logrado en un periodo de un mes. Y ese es el caso de la señorita que me tocó presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Excelente. Se dan cuenta que la terapia de presión negativa también puede ser usada en el domicilio. O sea, antiguamente se pensaba que los pacientes debían estar hospitalizados y nosotros que trabajamos ambulatorio, habían heridas muy grandes y que el paciente se iba con su bolsito y se iban a la casa caminando. Marito, hay muchas felicitaciones, todo muy claro, seco, excelente. Puedes dejar de... No, sí, tú lo manejas de cara. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Y ahora van a... chiquillos,
nosotros, como nos conocen, yo creo que todos saben que somos de la Asociación Científica Chilena de Heridas, Estómago y Continencia. Para nosotros es muy grato invitarlos a que sean parte de nosotros. Como se pueden dar cuenta, somos una asociación que nos basamos en la evidencia científica, pero también nos basamos en algo muy importante y que queremos incentivar, que es el trabajo. Se van a reír el directorio, pero el trabajo en buena onda y el comité científico. Nosotros trabajamos muy en equipo. Este webinar ha sido posible no solo por lo que estamos aquí exponiendo, sino que hay un grupo muy grande de gente movilizándose para que funcione y para poder entregarle la evidencia, así como listita y servidita para que ustedes la puedan digerir fácilmente y puedan empezar a, como yo les decía, abrirse su cabeza y empezar a pensar, oye, yo puedo usar terapia de presión negativa, a mí se me pueden abrir millones de puertas. Probablemente nos contaban socias que, claro, en el sur no tenían terapia de presión negativa, pero hicieron un trabajo costo efectivo y se dieron cuenta que era mejor ponerle 2 o 3 semanas de terapia de presión negativa a un paciente con una herida profunda y que se iba más rápido de alta. Lo mismo pasa en la atención primaria. Así que los invitamos a que sean parte. Todos los que exponen aquí son socios, aquí no hay un monopolio de quien expone y quien les comenta todo lo que tiene que ver con contenido científico. Aquí todos pueden ser parte, somos un equipo súper, súper bacán. Gracias, Felipe. Y aquí está ¿cómo se llama? El mail donde pueden escribir si quieren ser parte de nosotros. Ahora les voy a presentar el tercer caso clínico. Muy interesante también, principalmente porque este caso clínico se hizo con terapia de presión negativa descartable, que me imagino que para ustedes es como un descubrimiento porque no todas tienen acceso a este tipo de tecnología, que es muy maravillosa porque además no molesta, no mete ruido, el paciente no tiene que andar cargando nada porque es algo muy pequeño. Así que quiero que prenda su cámara, Pamelita Valdebenito. Aquí estamos, muy buenas noches. Ahí. Sí, aquí Pamelita estoy. Valdebenito, ella siempre está en este lugar donde estoy yo, porque ella siempre la moderadora, ahora yo muy humildemente estoy ocupando este lugar, espero hacerlo bien, jefa. Y les presento, bueno, Pamela Valdebenito es parte de nuestro directorio, ella es la secretaria de ACHIEC, además tiene más de 20 años de experiencia en paciente quemado y en intermedio del Hospital del Trabajador. También es diplomada en manejo avanzado de herida y además actualmente ella es docente de la Universidad Central. Pamelita, el escenario es todo tuyo, puedes presentar sin inconvenientes. Muchas gracias, voy a iniciar compartir mi presentación. Solo agradecer si me pueden retroalimentar si se ve la pantalla completa y si se escucha bien. Perfecto, todo perfecto. Muy buenas noches a todos los participantes, ¿cierto? A este nuestro segundo webinar de la Asociación Científica Chilena de Heridas, Estomas y Continencia. En esta oportunidad me ha tocado esta invitación a presentar el caso de María, que es una dehiscencia de una herida operatoria umbilical, y debo desde ya agradecer, ¿cierto?, al equipo y a la unidad de heridas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, junto con la unidad de coloproctología, en el nombre de Solange Cortés, ¿cierto?, quien ha liderado la vanguardia y el uso, ¿cierto?, de terapias de presión negativa descartables en ese centro clínico. Vamos a comenzar contándoles una historia muy interesante. María es una mujer chilena de 48 años, quien tiene como antecedentes mórbidos una vasculitis, ¿cierto?, ANCA, y una enfermedad renal crónica terminal desde el año 2014, en programa de hemodiálisis crónica y con un agotamiento del capital vascular. Razones por las cuales
es candidata, ¿cierto?, a un trasplante renal en noviembre del año 2020. Por supuesto que ella se realiza este trasplante renal evolucionando con varias complicaciones inmediatas en el postoperatorio. Problemas cardiovasculares, cuadros hipertensivos, derrame pleural derecho, problemas nefrológicos, hematológicos, y atraía, ¿cierto?, desde ya por su patología crónica una anemia severa. Resulta además con problemas urológicos y oftalmológicos. Fundamentalmente me quiero detenerme en el problema que claramente genera la herida que a continuación voy a presentar. El problema quirúrgico, el cual evoluciona María al 6º día del postoperatorio, es un hilio paralítico, ya postquirúrgico, que inicialmente fue manejado con neostigmina y enema de lactulosa, sin resultados satisfactorios, frente a lo cual, ¿cierto?, aparece un neumoperitoneo, y el TAC de control abdominal muestra una perforación. Por lo tanto, se decide en ese momento, ¿cierto?, hacer una laparotomía de urgencia, y finalmente la cirugía termina en una colectomía derecha, una ileostomía terminal más fístula mucosa del colon transverso, que se realiza el día 13 de noviembre. Esta paciente, una vez operada, ¿cierto?, es estabilizada, y a fines de noviembre se da de alta, ¿cierto?, con reposo en el domicilio y con su manejo, ¿cierto?, de su estoma y de su fístula en forma ambulatoria. Una vez que esto, digamos, ha ido regresando, los médicos en decisión clínica se decide que la paciente está apta y óptima para hacer una reconstrucción de tránsito, y evento que se realiza el 25 de abril de este año. Una vez que la paciente es operada, se da de alta, ¿cierto?, en muy buenas condiciones desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista médico, con un riñón, ¿cierto?, de donante cadáver funcionando en muy óptimas condiciones y con muy buen screening desde el punto de vista del manejo de laboratorio, ¿ya? Herida operatoria en muy buenas condiciones, hasta que el día 11 de mayo de este año ingresa en forma ambulatoria para poder tratar una dehiscencia de herida de 18 centímetros aproximadamente. Es ahí donde toma contacto con la unidad de heridas del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, e inicia un largo proceso de curación avanzada que dura aproximadamente 45 días. Durante todo este proceso, básicamente, como se maneja en forma ambulatoria, ella se le da las instrucciones de hacerse un baño en casa, ¿cierto?, cambiarse la gasita de la zona de dehiscencia, llegar al centro ambulatorio, donde básicamente la curación consiste en retirar los apósitos que la paciente trae, un aseo con abundante suero fisiológico hasta obtener, ¿cierto?, un líquido claro. Se maneja en la herida con limpiadores, ¿cierto?, de heridas, y se cubre con una hidrofibra de hidrocoloide y espuma con AMD en la zona de la cavidad. Esta espuma se cubre arriba, se coloca Fixomul, y hasta la próxima curación. Esto evolucionó bien en una primera etapa, hasta que se estaciona finalmente, quedando detenida ya, y ahí nos alerta que es el momento de poder tomar una buena decisión terapéutica. En todo este proceso, nosotros nos pasamos, ¿cierto?, en esta tremenda herramienta que nos permite tomar muy buenas decisiones clínicas en relación a las heridas que tienen cada uno de nuestros pacientes. Y me refiero al Time CDST. Importante, vamos a partir evaluando, María, tal como se los comenté, es una mujer de 48 años que consulta en un periodo
que para efectos prácticos constituía un periodo complejo. Estábamos en un periodo de pandemia en donde la alta positividad por COVID-19 hacía complejo el escenario. Ella consultaba en forma ambulatoria. María es madre de 4 hijos, ¿ya? Vive en la comuna de Quilicura, lo cual significaba, ¿cierto?, un traslado, un riesgo por lo demás, riesgo que había que correr de todas maneras, ¿cierto?, para poder lograr un bienestar tanto para ella como para todo su núcleo familiar, ¿ya? Importante, acá tenemos un equipo multidisciplinar que está involucrado, ¿cierto? Aquí está su equipo de coloproctología de la Universidad, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y todo lo que es la unidad de herida, ¿ya? Ese es el equipo que fundamentalmente le da el apoyo, ¿cierto? Le permite adecuados controles y le permite finalmente estar en su casa y poder curarse ambulatoriamente, que ustedes comprenderán que para una mujer que además es madre y de 4 hijos, es tremendamente importante porque claramente lo conecta con lo que es su vida familiar y personal. Acá nos encontramos con un problema, ¿cierto?, que teníamos que controlar, que teníamos que tratar las causas, y nos encontrábamos con importantes barreras en esta curación. Barreras como, por ejemplo, una anemia crónica, que parece, digamos, que todo el resorte y todos los suplementos y los sustitutos seguía, digamos, ahí, de alguna manera, un poco infranqueable. Ya, por otra parte, ella es hipertensa, por lo tanto hablamos de vasoconstricción de los tejidos, también es un rol que nos juega un poco en contra, y de acuerdo a lo que dice la última evidencia, todo lo que compete al uso de corticosteroides e inmunosupresores, el mecofenolato, ¿cierto?, y el tacrolimus, que son fármacos que ella va a tener que tomar, ¿cierto?, a lo largo de su vida para evitar, ¿cierto?, el rechazo a este nuevo órgano, ¿ya? Importante, frente a todo eso, había que decidir el tratamiento adecuado, y cuando ella llega, ¿cierto?, a ya tener más o menos una dimensión, un tamaño, ¿cierto?, claramente vemos que hay un tamaño, una cantidad de exudado, ¿cierto?, y unas características locales de la herida, podemos ver que estábamos bordeando los 5 centímetros. No es una herida, ¿cierto?, que tenga una profundidad, ¿cierto?, en un ángulo de 90 grados, sino que es una profundidad longitudinal. Ahí ustedes pueden observar en esta imagen cómo al introducir, ¿cierto?, un cotonito ya debidamente, ¿cierto?, esterilizado, nos permite dimensionar la profundidad a lo largo, ¿cierto?, que tiene esta lesión y que bordeaba los 5 centímetros. El tamaño, las características del exudado, las características locales de esta piel permiten tomar una decisión y decir, ¿cuántos días llevamos con curación avanzada? 45 días. Los resultados es haber bajado de 18 centímetros a 5, pero ahora llegamos a un tope en donde no hay más avance. Por lo tanto, se decide por enfermería colocar una terapia de presión negativa descartable. Cómoda para el paciente, fácil de manejar, le permite un control ambulatorio, lo cual, por un tema de salud mental, le permite a ella, como madre, ¿cierto?, poder estar en su casa, asistir ambulatoriamente y poder realizando normalmente sus actividades de la vida diaria. Importante, ahí vemos cuando inicia el tratamiento en el día 0, teniendo una profundidad de 5 centímetros, ahí vemos, ¿cierto?, más o menos marcado cómo está la lesión, y se decide en esta oportunidad colocar esta terapia descartable, ¿cierto?, de presión negativa descartable. Ahí, la verdad que se hizo como todo un análisis, porque la verdad que perfectamente se podría haber abarcado esta zona junto dentro, pero la verdad que en un primer intento no se realizó, se cubrió con una gasita y cinta quirúrgica, pero vamos a ir viendo, ¿cierto?, en el avance, ya ahí tenemos el primer día con control, ¿cierto?,
que vamos disminuyendo, ¿cierto? 4,5 centímetros en esa oportunidad. Ahí tenemos un control a los 11 días, ¿cierto? En donde vamos viendo que la lesión es muchísimo más pequeña. De hecho, ahí cuando se introdujo el cotonito prácticamente no había, ¿cierto?, profundidad, pero en esa oportunidad un detalle ahí que igual yo les quisiera compartir, que dentro del proceso se dejó una pequeña lámina, ¿cierto?, de un producto, ¿cierto?, de tipo, no es tul específicamente, pero se dejó ahí en una zona. Probablemente eso no fue apropiado, ya deberíamos haber manejado solamente con la terapia de presión negativa descartable, pero se dejó en el contexto de localmente como esto estaba. Pero fíjense que una vez que se hace el cambio, se retira este producto, se deja solamente la terapia de presión negativa y se hace un manejo local de esta zona que tenía un pequeño eritema de borde. Vamos con un tercer control ya a los 14 días, en donde sí, efectivamente, la lesión se encuentra totalmente ya en vías de cierre. Ahí vemos a nuestra paciente, ¿cierto? Podemos observar cómo están las características locales de su piel, ¿cierto? Cómo ella maneja su terapia de presión negativa descartable, cómo la aporta, y esto no le permite ningún tipo, ¿cierto?, de discapacidad para nada, sino que ella puede hacer sus actividades de la vida diaria, y cómo se abarcaron ambas, ¿cierto?, lesiones finalmente. Y ahí vemos, ¿cierto?, al momento de querer, de acuerdo al time, evaluar cómo iba la reevaluación del tratamiento y cómo están obtenidos, ¿cierto?, en forma periódica, vemos que ya en 14 días, ¿cierto?, logramos con la terapia de presión negativa descartable un cierre total de la lesión. Por lo tanto, nos queda, ¿cierto?, este gran aprendizaje de que las terapias de presión negativa aceleran el proceso de cicatrización, y claramente lo que usted tenía estimado de una posibilidad de cierre de 2 semanas se reducen a 1 semana. Vemos en esta gráfica, ¿cierto?, cómo partimos acá en el momento cero con una lesión que tenía, tal como se los comenté en un comienzo de mi presentación, de 18 centímetros, ¿ya? Vamos con curación avanzada, ¿cierto?, en forma muy rigurosa, pero esta lesión se estaciona, ¿cierto? Tiene este bolsillo cavitado, ¿cierto?, con un exudado ceroso turbio, no alcanza a ser purulento, pero se mantiene la cantidad. Por lo tanto, vamos disminuyendo en el transcurso del tiempo, luego vuelve la lesión a estacionarse, estamos en los 6,5, en los 6 centímetros, en los 5,5, llegamos a los 40 días, y acá es importante que todos, como personal clínico, ¿cierto?, que nos apasiona el rol mágico y artístico, claramente porque esto es un arte, y soy una convencida que esto es un arte, de determinar con juicio clínico, con pensamiento crítico, que siempre habrán mejores herramientas para ofrecerle a nuestros pacientes. Clave es poder tomar en conciencia que es el momento de decidir, y acá se tomó una excelente decisión. Usar una terapia de presión negativa descartable, que fíjense, que en 10 días, 10 a 12 días, logró bajar desde 5 centímetros al cierre total de la lesión. Por lo tanto, lo que dice la evidencia se grafica en obras. Cómodo, de un costo que es factible asumir para poder disminuir el tiempo de evolución. Hoy María comparte en su casa con sus 4 hijos, agradecida de que la evidencia va en pro del cierre, ¿cierto?, y de una vida saludable y óptima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pamelita, por esa excelente presentación. Tanto aquí también muchas gracias, te están mandando felicitaciones las chiquillas del chat. Y en honor al tiempo, vamos a presentar a nuestra siguiente panelista,
Ella, espérenme un poquito que me está sonando una alarma. Perdón. Ahora viene la presentación Viene la presentación de Jessica Palacio. Jessica Palacio es enfermera especialista en terapia de presión negativa de León Porsuski y nos va a hablar de Renasis y de Paico. Jessica, ¿estás por allí para que prendas tu cámara? Sí, por aquí estoy, Claudia. Muchísimas gracias por la presentación. Ya voy a mostrar mi pantalla para iniciar. Ya, ¿me pueden decir si la ven? ¿Todo clarito? Sí, perfecto. Ya. Hola, muy buenas noches y muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí presentes en esta noche tan interesante con esta demostración de los casos clínicos y evidenciando aún más que la terapia de presión negativa utilizada de forma adecuada logra excelentes resultados. Nosotros esta noche, LBF quiere presentarles a ustedes lo que es el sistema de terapia de presión negativa Renasis de Smith & Nephew. Aquí yo les voy a presentar un poco lo que es la presión negativa tradicional y la presión negativa descartable o de un solo uso. En relación a la terapia de presión negativa, déjenme mover esto aquí. En relación a la terapia de presión negativa tradicional, nosotros tenemos diferentes equipos. Uno de los equipos que les vengo a presentar a ustedes es el Renasis EZ Plus y este ofrece soluciones para cada necesidad. ¿Por qué para cada necesidad? Porque está pensado para ser utilizado en ambientes hospitalarios. Es un equipo que es bien... Deme un segundo, ya. Es un equipo que es demasiado fácil de manejar, tiene un diseño completamente intuitivo, ya que se maneja a través de comandos giratorios donde yo puedo seleccionar el nivel de presión que quiero trabajar. Tiene niveles de presión que van desde 40 milímetros de mercurio hasta 200 milímetros de mercurio, con modalidad de terapia continua o intermitente. Tiene sistemas de alarma que me pueden indicar desde cuándo el canister está lleno hasta cuándo el equipo se me está quedando sin batería. Ojo, sabiendo que el equipo tiene una autonomía de batería de 40 horas y yo logro una carga efectiva durante un periodo de 8 a 12 horas. Cuenta con fijadores que le permiten adaptarse a diferentes superficies como son portazueros o a las bases de la cama. Tiene un botón de seguridad que me impide que el paciente o los familiares del paciente o inclusive personal que no esté calificado me modifique el nivel de presión asignado. Entonces, como ven, está el Renasis EZ Plus. Y tenemos, porque no todo es el ambiente hospitalario, tenemos el Renasis Go. Este es un equipo que se utiliza mucho y está pensado en el confort y en el bienestar del paciente. ¿Por qué? Porque busca la rehabilitación. No todo es estadía hospitalaria. El paciente también se le debe permitir el retirarse a su casa con un sistema de terapia de presión negativa e inclusive nos beneficia a nosotros como personales clínicos ya que disminuye los costos por disminución de estadías hospitalarias. Si ven, es un equipo que es completamente diseñado para ser transportable, para ser discreto, porque tiene un bolsito que le permite al paciente ocultar el bolso y así las personas si él está haciendo algún trámite de índole personal no se ve a este equipo, es silencioso, tiene un canister que le permite almacenar y gestionar un exudado de 300 ml, con gel gelidificante en su interior y también muy importante, tiene una autonomía de 20 horas, lo que garantiza que si yo necesito ir al banco, necesito trasladarme, movilizarme inclusive de una zona a otra, el equipo va a mantener su carga y va a mantener su operación. Y también cuenta con un panel completamente digital, a diferencia del EZ Plus, que se hace todo por comandos giratorios, aquí simplemente con botones de aumentar presión, disminuir presión, bloquear, darle pausa, encenderlo, apagarlo, yo puedo manejar el equipo, ¿ya? Es súper ligero, pesa aproximadamente 1.2 kilogramos. Y como no todo es el sistema tradicional, tenemos el sistema de terapia de presión negativa desechable, que hoy lo han comentado mucho y es una solución fabulosa para cuando yo ya quiero pasar de la terapia de presión negativa tradicional y quiero continuar con terapia de presión negativa, puedo utilizar la opción de una terapia de presión negativa descartable o de un solo uso. Y en este caso, nosotros en esta
modalidad tenemos lo que es el PAICO 7. ¿Por qué PAICO 7? Porque tiene una duración de 7 días. Si ustedes lo llegan a conocer, se van a encontrar una cajita en su interior que trae 2 apósitos que van a ser los encargados de ser como el depósito y el almacenamiento del exudado que presente el paciente. Sumado a esto, cuenta con un motor, que el motor tiene la finalidad de aplicar de forma continua presiones de 80 milímetros de mercurio, pero que a su vez también me va a ir indicando diferentes cosas, como que me puede indicar que su funcionamiento está ok, que me puede indicar si es que tengo alguna fuga y se me está escapando la presión por algún lado, si es que este apósito se me llenó y debo hacer cambio del apósito, porque dentro de la caja ustedes se van a encontrar 2 apósitos. Y también me va a indicar si es que tengo la batería descargada. Como saben, este kit es de un solo uso y en su interior ustedes van a encontrar todo para hacer la instalación. Baterías AA, un clip de enganche para que el paciente se lo sujeten en su cinturón y los 2 apósitos para que los cambien según sea la cantidad de exudado que tenga el paciente. Entonces recuerden que está PAICO 7, que yo lo puedo utilizar para heridas que ya están con con no tanto nivel de profundidad, o para hacer el tratamiento de esta señora María, que fue súper efectivo, o para evitar infecciones de sitios quirúrgicos o seromas en heridas en pacientes que tengan un índice de masa corporal bien importante, una obesidad o un tipo de obesidad mórbida. ¿Ya? En relación a PAICO, aquí está. Esto fue un paciente que tuvo una extravasación asociada a aplicación de bicarbonato, y aquí ustedes ven a PAICO funcionando. Tenemos diferentes medidas, tenemos 10×15, 20×20, y aquí vean lo que esta espumita blanca se va a poner así, súper arrugadita y durita, y me está indicando que la terapia de presión negativa está funcionando. El motor me está aplicando 80 milímetros de mercurio de forma continua en el lecho de la herida, y a su mismo tiempo va a ser capaz de gestionarme el exudado del paciente. Y en relación a los equipos, sabemos que tenemos los equipos, pero necesitamos los kits para poder instalar estos equipos. Entonces yo les voy a presentar los kits FOAM de los equipos para los equipos EZ Plus y el equipo Renasys Go. En los kits FOAM tenemos espumas de poliuretano, como explicaron anteriormente, con una porosidad aproximadamente entre 400 y 600 micras, lo que me va a permitir el traspaso de la presión de la máquina hacia el lecho de la herida, y lo que me va a permitir también el traspaso del exudado hacia el canister. Esta porosidad tan pequeña se debe y se caracteriza básicamente es para evitar lo que anteriormente dijeron, que es que el tejido, el neotejido que se está generando, se adhiera a la espuma y ocasionemos trauma en este tejido viable que estamos generando. En cada kit FOAM ustedes se van a encontrar una espuma de poliuretano que tiene un ancho aproximadamente de 3 centímetros, viene en diferentes tamaños, en S, M y L. Todos cuentan con un sistema de sospor o un puerto de aspiración, y según el tamaño del kit tenemos entre 1 y 3 películas transparentes para la fijación y lograr el sello de la misma. Las películas pueden ir desde 1 en el kit S y hasta 3 en el kit L. En relación a las espumas con plata, como lo utilizó Andrea en el Hospital San Borja, nosotros tenemos una excelente opción que se llama CuraVac, que esta es un FOAM con impregnación de partículas de plata iónica, que es capaz de aplicarle o administrarle al lecho por un periodo de 72 horas 12 partículas por millón de plata, lo que va a generar un efecto bactericida en el lecho de la herida, siendo capaz de controlar la carga bacteriana, como ya vimos anteriormente gracias a la evidencia recopilada en el Hospital San Borja. Y también tenemos el kit FOAM abdominal, que es muy bueno este insumo, a veces muy poco conocido, pero que se recomienda mucho o que se debe utilizar en este protocolo de abdomen abierto, en complicaciones de posoperatorios, de la paratomía abdominal, de algún tipo de herida de arma blanca, herida de arma de fuego. ¿Qué trae en su interior este kit abdominal? Tiene una capa protectora de órgano que tiene fenestraciones que va a permitir el traspaso de la presión y la gestión del exudado. Esta capa protectora de órgano hace la función como si yo estuviera cubriendo mis órganos con el peritoneo. Entonces lo que busco es protegerlo, porque la espuma no puede ir directamente con ningún tipo de tejido o órgano. Contiene 2 bloques de espuma perforada o prepicada, que ya tiene como un diseño tipo HAL, tipo hoja,
que me va a permitir adaptarlo según sea la apertura del abdomen que yo necesito trabajar. Y como por lo general la región abdominal es bien grande, cuenta con 6 películas transparentes adhesivas y tiene un sósporo, un puerto de aspiración largo porque necesitamos tener libertad de movimiento en relación a la aplicación de la terapia de presión negativa a nivel abdominal. Y asumado a esto, muchas veces, como mostraron anteriormente, existen técnicas de aplicación de la terapia de presión negativa que no son fáciles, son técnicas complejas. Y para estas técnicas complejas nosotros necesitamos accesorios para poderlas realizar de forma efectiva. ¿Qué accesorio tenemos nosotros para poder realizar estas técnicas? Tenemos el sósporo. El sósporo es el puerto de aspiración, ¿sí? Este puerto de aspiración se caracteriza porque tiene un diseño innovador y diferencial, a diferente de otras marcas, que el de nosotros está elaborado a partir de espuma de poliuretano y 2 canales conductores. Un canal de conductor de la presión y otro canal conductor del exudado. Aparte de eso, es completamente blando y flexible. Está a prueba de torsiones y de pliegues. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi paciente tiene que estar de cúbito lateral, de cúbito dorsal o inclusive se lo tienen que instalar en un pie y posteriormente utilizarlo el paciente zapato, yo puedo hacer el uso de la terapia de presión negativa en cualquier zona de presión, porque este sósporo siempre me va a permitir el traspaso del nivel de presión y el traspaso del exudado de la herida hacia el canister. Entonces lo tenemos como accesorio individual porque muchas veces puede ser que nos equivoquemos en la técnica y no necesariamente hay que abrir un kit. Yo puedo ir arreglar la técnica porque me equivoqué, retiro el sósporo que instalé y puedo aplicar un sósporo nuevamente. Tenemos un conector en I, que este conector es súper fabuloso porque esto es para trabajar 2 heridas que se encuentren proximales. ¿Y qué quiero hacer? Yo trabajo la herida A, trabajo la herida B con 2 técnicas de instalación tradicionales y luego esta herida A y B va conectado al conector en I y este conector en I va conectado a un solo equipo. Entonces, ¿qué logra esto? Gestionarme el espacio clínico y no ocupar tantos equipos de terapia de presión negativa en un solo paciente, sino que lo pudiera ocupar en otro paciente que lo necesite. Entonces, podemos hacer esta técnica de trabajar 2 heridas proximales con la conexión en I con un solo equipo de Renasys Go o Renasys EZ+. Y tenemos el Renasys Gel Patch. Yo sé que existen muchas formas de utilizar diferentes insumos porque la enfermería nos ha hecho aprender que debemos trabajar con los recursos y ser innovadores y tener nuevas ideas, pero nosotros tenemos este recurso para facilitar la vida al personal clínico de enfermería. Y esto simplemente es una lámina de hidrogel transparente que tiene como un adhesivo de silicona, ¿sí? Es un adhesivo bilaminado, tiene una cara E con adhesivo, una cara B con adhesivo, y esto por lo general se utiliza en zonas de difícil sellado, como las regiones proximales al ano, como esta que ustedes ven aquí. Yo por lo general, estas zonas se caracterizan por ser con altos contenidos de humedad, y yo si pego simplemente un adhesivo de poliacrilato allí, a los 24-48 horas ya el adhesivo va a estar despegado por el exceso de humedad. Entonces el Gel Patch, al ser un adhesivo bilaminado de hidrogel, yo lo ubico en esta zona que tiene más proximidad a la zona con mayor humedad y luego aplico el adhesivo ahí. ¿Qué función tiene? El hidrogel se va a encargar de actuar como barrera de esta zona con humedad y absorber la misma humedad por un periodo de 72 horas, evitando el riesgo de fugas y que yo pierda mi técnica de forma temprana. Así que podemos cambiar la pasta de ostomía, podemos cambiar el hidrocoloide y podemos empezar a utilizar el Gel Patch, que de verdad que utilizado de forma racional y correcta nos puede durar casi el tratamiento o la mitad del tratamiento según sea el objetivo de la aplicación de la terapia de presión negativa. Aquí vean ustedes esta LPP a nivel sacra que estaba muy proximal a la región anal. Yo aquí utilicé el Gel Patch, protegí las zonas hipergranuladas con una gasita no tejida, posteriormente puse aquí el Gel Patch y logré mi sello y el paciente a las 72 horas volvió con su instalación así tal cual, sin ningún tipo de fuga.
Y en relación a lo que nos hablaron anteriormente de las interfaces de contacto, que son muy importantes, que siempre las tenemos que considerar, nosotros recomendamos que ustedes utilicen el Yellownet, que es una gasa parafinada, que se destina a su uso y se recomienda su uso para proteger todas estas estructuras de tipo tendones o huesos, exposiciones óseas que tengamos en el momento de manejar alguna lesión por presión de tipo agudo o de tipo crónico, ¿ya? O alguna herida crónica o aguda. ¿Qué debemos hacer? Recortar esta interfase de contacto de Yellownet en la gasita parafinada, ubicarla en el tendón o en la estructura ósea que yo deseo proteger para garantizar su humedad y evitar el contacto directo de la espuma de poliuretano con la estructura ósea o tendinosa. Y posteriormente yo finalizo mi técnica con una técnica de instalación tradicional o compleja según sea la localización de la herida. Recordemos que aplicando esto que nos enseñaron las colegas el día de hoy, que es conocimiento muy valioso, que es la aplicación del time y el manejo integral del paciente, podemos lograr resultados efectivos con la terapia de presión negativa. Este caso es un paciente masculino que se está viendo y tratando en atención domiciliaria con una frecuencia de curación cada 72 horas. Vean el inicio, cómo debutó él posterior a un aseo quirúrgico. Él tiene una colostomía, esta es la región sacra, aunque ustedes no lo crean. Posterior al aseo quirúrgico hizo una complicación y cuando me lo presentan estaba con estas características la lesión, la herida crónica. Se le instaló terapia de presión negativa, iniciamos con un kit L y véanlo ahora aquí, el 3 de agosto, esto fue este martes. Ahora estamos con un kit S. Este paciente al ingreso tenía un exudado de 1200 ml aproximadamente en 7 días. Ya ahorita gasta 300 ml en un canister en un periodo de 7 días. Así que aplicando la terapia de presión negativa de forma integral y adecuada podemos tener muy buenos resultados. ¿Y qué nos diferencia a nosotros en el mercado? Esto, los vamos a acompañar siempre a ustedes pese a las adversidades, vamos a llegar a ustedes de cualquier sea los medios, siempre con la intención de mantener una educación y una capacitación continua, para que ustedes tengan todas las herramientas y el empoderamiento necesario para ser capaces de manejar la terapia de presión negativa de forma efectiva. Vamos a llegar donde ustedes lo necesiten, podemos acudir a sus hospitales si la contingencia nos lo permiten y si no, nosotros disponemos de instalaciones adecuadas para hacer talleres prácticos para que ustedes pongan en práctica todas estas técnicas para la colocación de la terapia de presión negativa, tanto tradicional como descartable. Y brindamos un soporte técnico 24 horas al día, los 7 días a la semana. Siempre vamos a estar trabajando en pro de asistencia para el personal clínico y en pro de asistencia para el personal que se encuentre en el domicilio y también en el hospital. Así que muchísimas gracias, de verdad que espero que con esto logremos hacer el uso eficiente y correcto de la terapia de presión negativa. Muchas gracias, Jessica. En honor al tiempo vamos a ver las respuestas, ¿cierto?, que hicimos al comienzo. ¿Puede él o la profesional de enfermería indicar terapia de presión negativa? La respuesta correcta es depende del contexto clínico, chiquillos. Ya se dieron cuenta que todos los enfermeros que hablaron fueron ellos los que indicaron la terapia o le hablaron con el médico y se pusieron de acuerdo. Pregunta 2, ¿cuál es la frecuencia de cambio de la terapia de presión negativa de 48 a 72 horas? Y aquí todos contestaron perfectamente bien, más del 75%. ¿Cuál es la presión que genera tejido granulatorio? Bueno, la respuesta correcta entre 80 y 125. Y también estuvo, la gran mayoría contestó perfecto. ¿Es una contraindicación de terapia de presión negativa la neoplasia maligna en la herida en una extremidad inferior? Sí, exactamente. No debe haber neoplasia para colocar terapia de presión negativa. ¿Y en qué tipo de herida se puede usar terapia de presión negativa? En todas las anteriores. Ya se dieron cuenta que tiene múltiples usos, así que ahora esperamos que empiecen a hacer, ya creamos la necesidad, la mostramos. Queremos contarle que contestamos todas las preguntas que ustedes hicieron por el chat. Todas se las contestamos principalmente.
y las que queden pendientes las vamos a contestar por interno. Y lo otro, ahora cuando no cierren inmediatamente la aplicación, por favor, de Zoom, porque les va a aparecer una encuesta que necesitamos que contesten. Quiero dar las gracias a LBF por ser nuestros auspiciadores, gracias a todo el equipo de HIEC, a los participantes. Por favor, prendan su camarita a los participantes, que Natalia está pidiendo, por favor, sacar la foto. Nati es nuestra directora de comunicaciones. Muchas gracias y agradecerles a todos, chiquillos, por la participación, porque se desconectaron poquito, estamos súper pasados en la hora. No, y están todos muy felices. Muchas gracias a HIEC, chiquillos se pasaron, y gracias también a LBF, Marcela, Felipe, Jessica, muy agradecidos de confiar en nosotros, y nos estaremos viendo, chiquillos, en un próximo webinar. Gracias a todos, despídanse de las chiquillas, están todos felices, son las 9 de la noche y están felices. No sé cómo lo hicimos. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, que estén bien, gracias por asistir. Les va a aparecer la encuesta. Dale con la encuesta, Felipe. Muchas gracias, Claudita, y a todo tu equipo. No, de nada, gracias a ustedes. Estuvo excelente. Gracias, chiquillos, chiquillas de LBF. Y que contesten la encuesta nomás los Fernandita, chiquillos gracias. ahora.